Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Nos tienen controlados. ¿Por qué hacen todo eso? ¿Por qué están aquí? Ya no sois unos parias. Los ricos y los poderosos les pertenecen. Lo hemos agotado todo. ¡Despertad! ¡Están en vuestro interior! ¡Nos han cegado con la mentira! Echa un vistazo. Ellos estarán a salvo hasta que no logremos descubrirles. Escúchame, nos están rodeando y no nos damos cuenta. De acuerdo. Mantente alejado de mí. Ponte las gafas. Ahora puedes verles. Acabamos de escuchar una secuencia de la película Están vivos de John Carpenter, una historia que nos habla de un mundo oculto, de realidades que no todos pueden ver y de la posibilidad de que haya algo o alguien operando en las sombras sin que lo sepamos. Y es precisamente en esa línea en la que nos adentramos hoy, el fenómeno de las abducciones extraterrestres. A lo largo de la historia, muchas personas han asegurado haber sido llevadas contra su voluntad por seres de otros mundos, describiendo experiencias similares entre sí: luces en el cielo, seres con grandes ojos oscuros, pérdida de tiempo y recuerdos fragmentados. Para hablar de esto y mucho más, hoy nos acompaña Christian Puig, autor del libro Tras la pista del misterio, también investigador, que ha dedicado su vida a indagar en lo inexplicable. Con él vamos a explorar algunos de los casos más impactantes de abducciones y más adelante, por supuesto, nos vamos a sumergir en su obra, donde recopila enigmas que desafían la lógica. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Carmen. Pues nada, un placer estar aquí hablando contigo, la verdad, de estos temas. Igualmente, un tema muy interesante. Sé que a los oyentes les encanta el tema de las abducciones. Bueno, mencioné Están vivos, una película que va relacionada, pero en este caso es, no sé si la habrán visto, una película pues de John Carpenter de los años 80, de que se ponen unas gafas y ven como que seres de otros planetas están entre nosotros. En este caso vamos a hablar de esos seres que supuestamente nos han visitado y en otras ocasiones pues se han llevado a personas. Un tema interesante, ¿verdad, Cristian? Sé que has investigado sobre estos temas, y para los oyentes, que bueno, que imagino que todos habrán visto películas de ciencia ficción, ¿qué podemos decir sobre abducciones extraterrestres? Pues la verdad que es difícil investigar en profundidad estos temas de abducciones porque, bueno, no hay tantos casos, ¿no? En el mundo están los más famosos, los que se conocen, pero no hay tantos casos como para investigarlos en profundidad. Pero yo que sé, si por ejemplo está en España, tenemos el caso típico o mítico, por decirlo así, de Próspera Muñoz en Murcia. Y la verdad que es un caso espectacular. Es decir, que como lo narra ella además es un testigo que sigue vivo, que todavía a día de hoy sale en medios hablando de este caso, de lo que le pasó, cómo le pasó, con todo lujo de detalles. Y es un caso que, pues bueno, gracias a eso se puede analizar un poco más en profundidad, ¿no? Pero el tema de abducciones son casos muy, muy difíciles porque son totalmente subjetivos. Y la verdad que analizarlo con cierto rigor, pues depende muchas veces de hasta dónde quiera llegar el investigador con el testigo, ¿no? Porque el problema de esto es que al final lo único que tenemos es el testimonio directamente del testigo y no mucho más. No, lo curioso en estos casos, lo comentaba antes, es el tema que la mayoría de las personas que han dicho que han tenido una abducción extraterrestre experimentan casi lo mismo, ¿no? Esa sensación de perder el tiempo, ¿no? De también de esas luces, ¿no? Que ven al principio, o incluso de ver cómo están encima de ellos, investigándolos o experimentando con ellos, personas, en este caso seres, con ojos grandes y oscuros. Sí, básicamente suelen describir lo mismo, ¿no? Primero,
se encuentran en la mayoría de las veces, digamos, en la cama o en su habitación, y es cuando pues les sorprenden, ¿no? Esos seres con esas descripciones típicas, como bien decía, con ojos almendrados, cabezas grandes, eh, pues que le hacen algún tipo de experimentación, incluso se los llevan a otro lugar, lo que viene a ser pues algo parecido como una nave, o donde hay una serie de tecnología que a veces les cuesta describir. Incluso en algunos casos se los han llevado y les han dado algún paseo espacial, como ha narrado alguna vez, por ejemplo, el contactado Sixto Paz, ¿no? Que describen, pues eso, más ese componente tecnológico de lo que viene a ser una nave extraterrestre. Esto nos lleva o nos ha llevado, ¿no? A pensar, bueno, a pensar no, directamente a establecer una hipótesis extraterrestre, ¿no? Que es la más común, la que todos pensamos, la que desde niños nos han metido en la cabeza otros investigadores o escritores, buenos escritores, y en el inconsciente colectivo se ha quedado esa imagen de abducidos como algo relacionado con vida extraterrestre, ¿no? Entonces, digamos que la hipótesis extraterrestre es la principal, la que principalmente se ha aparejado, la más extendida, la que todos conocemos, pero no necesariamente la más real, ¿no? Que podemos hablar de esto con más profundidad si quieres. Pero sí que es verdad que en nuestro inconsciente colectivo se ha quedado el caso de abducidos como un tema de extraterrestres. Y sobre todo por lo que hemos visto en películas. A mí me viene a la cabeza una serie que me encantaba, Expediente X, ¿no? Que prácticamente muchos de sus episodios trataba sobre esto, ¿no? Sobre abducciones extraterrestres. Y esto me lleva a preguntarte, Cristian, de los casos que has investigado o de los que has escuchado, ¿cuál te ha sorprendido más en este sentido? Pues a ver, primero mencionabas la serie de Expediente X. En cierto modo sí que es verdad que ellos tratan principalmente la hipótesis extraterrestre, ¿no? Pero también lo hacen bien en el sentido de que durante la serie, ¿no? A lo largo del tiempo te hacen dudar, quizá al final hay una conspiración detrás, quizás son recuerdos implantados, hay algo como más oscuro, más humano, ¿no? Detrás de, al final, de estas abducciones. En ese sentido, la serie está bien planteada, a mí me gusta, aunque bueno, se ha quedado un poco, quizá no envejecido tan bien como debería, pero al final es una serie de culto y en ese sentido tratan bien el tema. Pero vamos, que digamos que en el tema de las abducciones, yo creo que hay mucho más que eso, ¿no? Que nos quedemos únicamente en la hipótesis extraterrestre. Creo que hoy en día tenemos mucha información y se pueden establecer otras hipótesis quizá más realistas, más próximas a la realidad, antes de dar ese salto tan grande a la hipótesis extraterrestre, que es la que más nos gusta. A mí principalmente, evidentemente, es la que más me gusta imaginar, ¿no? Que puede ser debido a eso. Y quizá los casos que a mí más me han impactado son estos dos que he nombrado, el de Sixto Paz, ¿no? O en Jumilla, ¿no? El de esta mujer, de Próspera Muñoz. Son los casos más impactantes, quizá pues también por nuestra cercanía, ¿no? A estas personas que a mí en mi caso me lo han narrado directamente, entonces me ha impactado su testimonio, la fuerza de su testimonio y que al final son gente que no dudan, ¿no? De lo que les ha pasado, de lo que han vivido después de tantos años. Entonces estos son los dos casos que a mí más me han impactado, aunque si bien es cierto que esta hipótesis extraterrestre es la que más me gusta, no necesariamente es la que al final yo me quedaría principalmente, ¿no? Siempre se pueden establecer otras hipótesis, ya como decía, más cercanas a la realidad. Y como mente de investigador, como mente un poco más analítica, pues digamos que, aunque me pueda permitir soñar con la hipótesis extraterrestre, siempre creo que hay otras que no hay que descartar, por lo menos tan a priori, ¿no? Ahora vamos a ir con eso, Cristian. Pero mira, ya que nombras estos dos casos y como lo has escuchado directamente, ¿no? Para los oyentes que no lo conocen, que seguro que sí, de los dos nos puedes decir cómo lo vivieron esas personas. Pues mira, el tema de, por ejemplo, Próspera Muñoz, la última persona con la que hablé no hace mucho, ¿no? Sobre este tema que he hablado en varias ocasiones, pero digamos que recientemente estuve con ella en su casa. Me atendió muy amablemente y pues me contó la historia, ¿no? Y lo vivió siendo una niña. Ella era una niña pequeña, tenía 6, 8 años, imagínate, ¿no? Cuando tuvo estos primeros encuentros, estas primeras abducciones,
durante los años, los años 40, por decirlo así, creo que fueron. O sea, hace muchísimos años. Creo que fue a mediados de mayo del 47, en Jumilla, creo que fue la primera abducción, ¿no? Imaginaos el tiempo que ha pasado. Estamos hablando de la época del incidente de Roswell, que fue todo muy... O sea, estaría, digamos, pasando prácticamente a la vez. O sea, que imaginemos, ¿no? Este caso de abducción sería de los primeros, o el primero que digamos, reconocido, ¿no? Como caso de abducción. ¿Cuál es el problema de este caso? Que ella olvidó todos estos recuerdos hasta 32 años después, que es cuando empezaron a venir a la memoria, ¿no? Pero cuando ella le pasó, ella era muy, muy jovencita. Y bueno, pues lo típico, ella y su hermana, en teoría, fueron las dos las que recibieron estas visitas de estos seres, como decía, pues cabezones, ojos almendrados, había cuatro, tenían 4 dedos, uno de ellos tenía 4 dedos, por ejemplo. Le hacían experimentos, incluso le llegaron a hacer tocamientos genitales en ocasiones, se las llevaron a una nave espacial con el típico haz de luz. Pues es un caso típico muy, 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 muy casi infantil, ¿no? Por decirlo así, de tema ovni, ¿no? Ese haz de luz que te lleva a la nave y allí pues ven esas pantallas, intentan describir qué es lo que hay, pero no son capaces, ¿no? Porque no reconocen esa tecnología. Esto es básicamente ese encuentro de estas niñas con estos seres extraterrestres. Ven esas típicas naves que describen como un coche con cúpulas. Vamos, es todo muy, muy, muy fantástico y muy extraterrestre pues eso, a nivel Spielberg, ¿no? En los años 70 o 80, que es cuando ella justamente empieza a recordar estos casos, ¿no? Tiempo después, cuando está en pleno auge todo el fenómeno ovni, por lo que sus descripciones son, digamos, como se describían en la época en la que ella recuerda estos hechos, ¿no? Tremendo, sí. Invitamos a los oyentes que quieran saber más sobre este caso, pues que está ahí, ¿no? En las redes y bueno, hablando de lo que nos comentabas antes, Cristian, sobre lo que haces, investigar, ¿qué crees? ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido sobre las abducciones extraterrestres? Al final hay un trasfondo mucho más dramático, ¿no? Porque al final es un secuestro. No olvidemos que una abducción es un secuestro, que te llevan, te hacen experimentación y que muchas veces son testimonios de abusos sexuales por parte de estos extraterrestres, no olvidemos, ¿no? Pues yo lo achaco en cierta medida pues a ciertos abusos que se hayan podido sufrir de niño y que la mente de ese niño, antes de volverse loca, haya fabulado pues con algo que haya visto en televisión, que haya leído, algo más afable, más amable, ¿no? Que un familiar o una persona cercana, que es quien suele realizar estos abusos, un abuelo, un tío, un padre, una persona cercana, ¿no? Haya realizado esto. Claro. Incluso por mediación incluso de sustancias, de drogas, para que no lo reconozcan. ¿Por qué no? Esto sería una de las hipótesis que hay que tener en cuenta, como he dicho, aunque la hipótesis pueda ser otra. Seres dimensionales, tema de drogas, de sustancia de drogas, a lo mejor experimentación con humanos y por científicos que mediante drogas hayan manipulado la mente de estas personas, ¿no? Para hacer experimentación. Pueden ser muchísimas las hipótesis. El caso es que sigue siendo un misterio, que es lo que hablábamos. Las más comunes, las que acabas de comentar también, la de que las abducciones están relacionadas con experimentos militares o fenómenos psicológicos. Es de que suelen barajar, pero te digo, en este mundo, bien mencionabas, y yo ahora me tomo la licencia de comentarlo también, que aquí se habla mucho, sobre todo cuando hablamos de asesinos en serie y demás, el tema de la maldad humana, ¿no? Que existe, que está ahí, por desgracia. Y vivimos tiempos convulsos, ¿no? Ahora mismo en ese sentido. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de tu libro también, Cristian. Tu libro Tras la pista del misterio. A mí me gustaría saber cómo surgió la idea de escribirlo. Pues la verdad es que, bueno, ¿quién no ha querido escribir un libro, no? Esa idea siempre ha estado ahí. Así que en cierto modo, pues siempre había tenido, como digo, la idea, pero como algo lejano, ¿no? Nunca había sido mi intención. Mi intención era investigar porque soy una persona inquieta y me gustan estos temas y muchos otros, ¿no? Pero el tema del misterio principalmente pues me apasiona
Y pues bueno, me podía haber gustado el fútbol y viajar para ver partidos de fútbol, pero lo que me gusta del misterio, pues yo viajaba pues para investigar estos casos, interrogar a testigos y ver un poco de primera mano si esto podía ser verdad, ¿no? Si esto efectivamente existe o al final es literatura. Y al final pues fui acumulando casos, conociendo a gente y me propusieron, bueno, escribí para el Ojo Crítico y para algunos medios. Y pues digamos que empezó a conocerme gente, no sé cómo, y me propusieron pues hacer un libro pues de algunos casos, ¿no? que había investigado. Pero y fue una época, fue una etapa de mi vida que un poco, una época pues, de más de 10 años o 15 investigando estos temas, pues que al final culminó en algunos de mis casos pues con este libro, ¿no? No te sabría decir cómo fueron las circunstancias exactamente, porque al final son un cúmulo, ¿no? de circunstancias. Y Cristian, para los oyentes que tendrán mucha curiosidad, bueno, que me comentas muchos años dedicados a que este libro saliera a la luz, pero ¿de qué casos o misterios abordas en él, en este libro? Principalmente temas de ufológicos. Hablo un poco de todo, pero principalmente en el libro me centro en casos de eso, ufológicos, de apariciones, de casos inexplicables. Por ejemplo, pues cojo zonas, ¿no? En algunos de mis capítulos pues investigo pues casos ocurridos en la base militar de Aitana, ¿no? Informes militares desclasificados, otros que no estaban desclasificados, testigos directos que me contaron pues numerosos casos que habían vivido dentro de la propia base sobre tema OVNI, casos espectaculares, ¿no? Sobre todo en los años 70 o gente incluso que había ido a hacer la mili, que por la noche pues se encontró con cosas súper extrañas. Es que te puedo poner, si quieres te pongo un ejemplo porque estoy generalizando mucho, pero es que son casos tan impactantes. Mira, por ejemplo, no es el más impactante de esta base, pero para que veamos la cotidianidad del fenómeno OVNI en la base militar de Aitana, ¿no? Era un señor que estaba haciendo, bueno, un joven, ¿no? Que estaba haciendo la mili en los años 80 y en una noche tenía que hacer un relevo pues en la cima, ¿no? La que es la parte más arriba, cuando hacían la guardia de noche, la parte más alta de lo que es la base, había ahí un cuartelito y ahí pues hacían ellos las vigilancias, al lado de la zona de radares. Y tenían que recorrer, pues donde estaban las residencias, había un caminico por el monte hasta llegar a este cuartelito donde hacían ellos la seguridad, ¿no? Y allí pues hacían el relevo, se daban el arma, el que estaba se iba a dormir. Bueno, pues en ese relevo, cuando volvía para, pues sería, pues no, la hora del relevo, no te sé decir ahora, las 10, las 12 de la noche, no sé qué hora sería, pero era tarde, era de noche, estaba oscuro y cuando iba por este caminito, de camino a la residencia, pues encontró pues una especie de viento de remolino que se formó en mitad de este caminito, ¿no? Por el que iba andando él. Ese remolino de repente se transformó en una esfera transparente, como una burbuja, como estas pompas de jabón, ¿no? Digamos, de que fue de muy pequeña, haciéndose muy grande, mucho más grande que una persona. Y fue volando, digamos, hasta el cielo, hasta perderse de vista. Es como si una especie de ovni se transformara, ¿no? Desde un remolino delante de él hasta, pues eso, hasta desaparecer en el cielo. Y lo curioso es cómo interactuó esta visión con la mente, ¿no? del observador. Dice que de repente empezó a sentirse muy mal, pero no físicamente, sino mentalmente, ¿no? Psicológicamente hundido. Como dice, la sensación, me dijo, era la misma que si me hubiesen llamado y me hubiesen dicho que mi madre había muerto en ese momento. Sentí una gran desazón después de no sé, algo que no sabía explicar. Estaba tan destrozado que llegó y se acostó. Evidentemente esto no lo contó, no hizo informe de ello para que no le creyesen un loco, ¿no? Y ni tener problemas luego en la base, ni nada de esto. Pero este sería uno de los casos, por ejemplo, pues que pasó en la base. Luego esta persona tuvo a lo largo de su vida muchos sueños vívidos pues, con esta visión, ¿no? O sea, algo que se le quedó grabado para siempre. Pues esto sería uno de los casos, por ejemplo, que trato en el libro, que trato en la propia base de Aitana. Luego, pues yo que sé, por ejemplo, cogía zonas en Requena y ahí pues un montón de casos OVNI que también ocurrieron que no son conocidos, ¿no? Que no han salido en ningún otro libro. Y luego pues también trato casos conocidos, como el caso de Ricky B, o que lo trata también JJ Benítez en uno de sus libros, pues también saco parte de mi investigación y otros casos, pues como digo, el caso de los billares en Jaén.
Hay casos famosos, casos conocidos, casos que no lo son, casos militares, hay un poco de todo, ¿no? Pero básicamente me centro en tema OVNI, entre, bueno, algún tema histórico también. No, por eso mismo quería saber, de hecho te iba a preguntar sobre ese caso, ¿no? Que te había marcado especialmente durante la investigación. Ahora has nombrado a JJ Benítez, que tuvimos la fortuna de tenerlo también en el podcast. Y bueno, en el caso tengo curiosidad, ¿cuál es el caso que trata JJ Benítez en su libro? Bueno, claro, Benítez menciona algunos y yo mencionamos casos similares, como he dicho el caso de Ricky B, ¿no? Que es una supuesta infiltrada, Sí. como cuenta Benítez, ¿no? Que una infiltrada extraterrestre, ¿no? Que estuvo en España, visitó España y tuvo una relación con un ingeniero, ¿no? En los años 80. Pues este caso, pues una parte de mi investigación también la saco en el libro, igual que el caso famoso de los billares, que es un encuentro del tercer tipo que ocurrió en Jaén, que es muy conocido, también un ovni que aterrizó en los billares y le dio una serie de piedras a un anciano que había allí, falleció hace poco este anciano. Ocurrió en el 96, pues este caso también lo menciono, ¿no? Parte de mi investigación, voy más allá del tema ovni, menciono temas de visitantes de dormitorio y seres un poquito más oscuros, en lo que es el caso de los billares, digamos que lo amplío en ese sentido. Y luego pues tenemos casos en común también de la base de Aitana, Ujú. porque al final, sin querer, pues uno va investigando casos similares. Benítez es una persona que se mueve mucho en este tema, yo también. Al final, pues sin querer vamos dando con casos que son muy parecidos, o incluso en el mismo caso, el mismo testigo, ¿no? Me ha pasado muchas veces llegar a casa de un testigo y decir, mira, es la segunda persona que viene aquí y me pregunta por esto. Y la primera siempre había sido Juan José Benítez, ¿no? Que es un incansable buscador del fenómeno ovni. No, era por curiosidad, Cristian, porque como bien comentas ahora, es una persona que yo no entiendo cómo está en todas partes, ¿no? Y en ese sentido, a la hora de investigar, Cristian, ¿has encontrado alguna resistencia o censura al tratar alguno de los temas en tu libro? A ver, en verdad no. No, primero por parte de las personas, la primera normalmente resistencia que uno puede encontrar cuando investiga, pues es al principio, es por el propio testigo, ¿no? Pero es curioso que he tenido suerte y muchas veces los testigos, ¿sabes qué pasa? Que nadie se ha preocupado nunca por ellos, nadie les ha preguntado realmente, porque al final es un tema un poco incómodo. Cuando lo han hecho siempre se han reído o la gente pues ha sido un poco incrédula, como es normal, y al final pues se han cerrado en banda y han decidido muchas veces no contar estos temas. ¿Qué pasa cuando dan con alguien que efectivamente pues le apasiona esto y se interesa, ¿no? Porque le cuenten lo que ha pasado, que le lleven al sitio donde lo vio, pues al final se abren, ¿no? Porque esto no pasa mucho, no les pasa mucho, y es una forma que tienen estas personas de sacar eso que tienen dentro y contar lo que les ha pasado. Entonces esa primera resistencia la verdad que no la he sentido en la mayoría de los casos. A veces sí, ¿no? Más por tema de visitantes, incluso por tema de abducciones, por lo que decía, porque al final yo creo que esconden otras cosas más terrenales. Pero lo que es fenómeno ovni puro y duro, no me encontraba mucha resistencia. Incluso a la hora de publicar, yo pensaba que iba a tener algún problema, pero no, al final, en principio, para nada, ¿no? Es un tema al final. También es verdad que no soy una persona que haga mucho ruido, soy bastante discreto e incluso a la hora de publicar, pues una persona que pasa desapercibido y evito polémicas. Pero tengo que reconocer que no he encontrado ninguna resistencia, por suerte, de momento. Y esperemos que siga así. En ese sentido, ¿hay algún caso o fenómeno que te gustaría investigar en alguna futura obra? No sé si estás ya trabajando en ello o nos puedas... Estoy trabajando, no puedo hablar mucho, pero digamos que por culpa de esto que te voy a contar es lo que ha marcado un poco el tono más oscuro de esta charla, sin querer, ¿no? Del fenómeno ovni, del caso de las abducciones, quizá me he ido demasiado por el tema de los abusos y, como decía, de la maldad humana. Y, y como te decía, tengo muchas inquietudes, y no solo el tema ovni, ¿no? El tema de visitantes y tal, sino que digamos que mi idea es investigar todo lo que me apasiona, lo que sea. Y dentro de lo que me apasiona, para mí casi todo es misterio. Y la maldad humana, los casos de maldad humana, de homicidios, abusos inexplicables, por decirlo así, ¿no? Es un tema pues eso, que me llama un poco la atención, también un poco por mi profesión. Y ahora ando un poco inmerso
en esa oscuridad, ¿no? En esa maldad humana, y por eso al final, sin querer, también tiendo a meterlo todo en el mismo saco, pero es porque mi mente ahora está en hiperfoco y está inmerso en todos estos fenómenos, pues sí, quizá más adelante ya iré pues un poco diciendo un poco de qué va a ir el tema, no puedo hablar mucho, pero sí, ando un poco en ello. Ahora estaremos muy pendientes, sobre todo porque también el tema ese oscuro, ¿no? Aquí lo tratamos mucho en Dimensión Oculta, ¿no? El tema de lo que dice la maldad humana. Ahora hay series de televisión como adolescente, ¿no? Que también se ha puesto pues muy de moda estando en las listas, ¿no? En las series más vistas actualmente, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Por tratar un tema tan delicado, que también al final muestra eso, ¿no? El tema de que no somos tan buenos. Últimamente, pues, estamos como que cada día escuchamos noticias cada vez más terribles. No sé si es que estamos con lo visto de más información en la actualidad, pero es que ya es que, por desgracia, no me sorprendo, ¿no? De las noticias que leemos, ¿no? Sí, ese es el problema de la sobreinformación, ¿no? Que al final nos da una desensibilización que no es buena. Pero sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo que pasan... A ver, el tema de la mente humana es un misterio y hay que analizarla e investigarla. Por ejemplo, la serie, ¿no? Que decía el de adolescente, que la vi hace poco, por cierto, me encantó, ¿no? Por cómo trata un poco la mente criminal, en este caso de un niño, que aún da más miedo, ¿no? Pasa un poco, yo a veces lo comparo con las películas de miedo. ¿Qué da más miedo? Pues cuando aparece un niño, ¿verdad? Un niño, un fantasma. Siempre da más miedo que, por ejemplo, cuando se aparece un adulto, un vampiro, por decirlo así, ¿no? Un hombre lobo. Pues con esto pasa igual. Cuando la mente criminal es la de un niño, sean los motivos que sean, nos da igual, nos produce más miedo, es más terrorífico quizá. Pero creo que es algo que hay que seguir analizando, que la criminología es así, hay que estudiar la mente criminal, pero siempre nos olvidamos, y yo creo que en la serie, supongo que en esta serie de Netflix, creo que era de Netflix, ¿no? Y de Netflix. Sí, por no polemizar o no sé por qué, se olvidaron un poco del estudio de la victimología, ¿no? Que es tan importante como el estudio digamos, del que provoca el delito, ¿no? Es lo que hay que hacer, control social, estudiar el delincuente, el delito, el control social y la víctima. No hay que olvidarse de la víctima, que es siempre la gran olvidada, y hay que hacer un estudio victimológico, ¿no? Estudiar las causas, el motivo, el porqué, no tanto de lo que es el agresor, sino también de la víctima. Todo ello sin juzgar, igual que no deberíamos de juzgar al agresor, tampoco a la víctima, a la hora de investigar y analizar un caso y analizar las causas para pues eso, para buscar conclusiones y un poco ayudar a que estos casos no se repitan, ¿no? Hay que hacer un estudio más profundo de esto. Ahora pues estamos inmersos un poco en la polémica esa, ¿no? El libro que ahora que han censurado, no me acuerdo cómo se llamaba, algo del mal también se mencionaba, no sé decir ahora de cabeza, Sí. de un asesino conocido en España, y el libro creo que iba a salir, pues lo querían censurar, y al final creo que no ha sido, pues bueno, hay cierta polémica ahí, que mucha gente muchas librerías no lo quieren vender, hay cierta censura ahí muchas veces, que lo entiendo, ¿no? Que en este caso no me parece mal que... Bueno, yo siempre voy a estar en contra de la censura, sea de cualquier tipo. Pero bueno, entiendo de los motivos de las personas, porque al final este señor al parecer lo único que quiere es hacer daño, ¿no? A la víctima, incluso después de estar en prisión. Entonces, bueno. Bueno, mencioné el caso de este asesino de José Bretón. Sí, no quería mencionarlo por no darle bombo, pero sí, es el caso del que estoy hablando, ¿no? Que fijémonos cómo es la mente criminal, que incluso después de haber cometido el hecho, después de haber sido juzgado y sentenciado y estar en prisión, sigue desde allí atacando y haciendo daño a la víctima, ¿no? Y creo que eso es motivo de análisis y de estudio. Creo que eso es importante también. Efectivamente, es lo que hablamos, ¿no? Esa maldad que continúa, ¿no? Que hay personas que nunca tienen, como no sé cómo se pueden reinsertar de nuevo, ¿no? Que tienen cura, son personas que tienen esa mentalidad enferma que no sabes por dónde cogerlas, ¿no? Digo, cuando ves o escuchas estos casos, dices, ¿qué les pasará por la mente, ¿no? Esa frialdad común en todos ellos. Sí, no podemos saberlo porque, bueno, no podemos empatizar con estos seres porque
no existe empatía que valga, ¿no?, para comprender estos fenómenos. Por eso hay que estudiarlos desde un prisma, de un análisis más científico, más riguroso. Efectivamente. No desde el punto de vista empático, porque no se puede, ¿no? Y por eso no hay que juzgar, simplemente hay que analizar. Ni se lo merecen tampoco. No, para nada, no se merecen nada. Bueno, aquí estamos hablando un montón. Al final de Adicciones hemos acabado hablando de otros temas. Estaría hablando un montón de tiempo contigo, Cristian, porque es todo un placer. Pero bueno, vamos a terminar ya. Si seguimos con tu libro, ya hemos hablado mucho de lo que hablas en él. Pero bueno, para terminar, para aquellos que aún no han leído tu libro, ¿qué se puede encontrar al sumergirse en sus páginas y dónde se puede conseguir? Bueno, el libro es de Luciérnaga, por lo tanto, de la editorial Luciérnaga, por lo tanto está en toda la librería. Si no está, pues porque ya se ha vendido. Así que es fácil de encontrar. En Amazon, Casa del Libro, Internet, ya sé que está en todas partes. Y nada, de lo que se puede encontrar es misterio, mucho misterio y sobre todo misterios reales, investigados de forma real y directa por mí, ¿no? Quiero decir que no son una recopilación de casos sin más, sino que es un libro, es un ensayo, ¿no? Es un libro de investigación. Está pues lleno de vivencias personales y mías propias de cómo investigaba estos casos y luego pues el caso en sí, tal cual sucedió, tal cual me lo contaron y tal cual pues lo he investigado y hasta donde he podido llegar, ¿no? Como digo, tema OVNI, pues casos históricos, casos míticos y casos que nadie más conoce. Así que no sé, el libro en sí es un libro de misterio que al que le guste, pues espero que lo disfrute. Muchas gracias. Lo dicho, un placer tenerte por aquí, Cristian. Libro Tras la pista del misterio. Así que ya saben, si tienen curiosidad por leerlo, en cualquier librería, y si no se pide, que enseguida seguro que lo tienen, ¿no? Pues gracias. Un abrazo enorme, Cristian. Hasta la próxima. A ti, Carmen. Un placer. Hoy nos hemos adentrado en uno de los temas más inquietantes y fascinantes, las abducciones y los encuentros con lo inexplicable. Junto a Christian Puig, autor de Tras la pista del misterio, hemos explorado testimonios, teorías y esa línea tan fina entre la realidad y lo desconocido, porque al final lo importante no es solo si creemos o no, sino abrir la mente a las posibilidades. Y atención, porque tenemos sorteo. Podrás llevarte un ejemplar del libro Tras la pista del misterio. Estén muy atentos a nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram para saber cómo participar. Gracias por seguirnos cada semana, por el cariño y por mantener viva la curiosidad. Hasta el próximo episodio de Dimensión Oculta. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Ay, recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.